Vemos aquí algo maravilloso, este llamado que recibe el profeta Samuel. Era un joven, ministraba, dice, en la casa de Jehová, ministraba en la presencia de Elí, porque él estaba siendo preparado, estaba aprendiendo. La palabra de Jehová lo narra la escritura que en aquellos entonces escaseaba. De la misma manera, hoy estamos en esos mismos tiempos que escasea la palabra. No, nosotros podemos ver que hay muchos predicadores, ¿verdad? Pero no están hablando lo que el Señor está diciendo en su palabra, sino que están hablando palabras inventadas, palabras infladas. Están hablando un evangelio distorsionado, un evangelio con añadiduras o un evangelio quitándole. Y esto no es palabra de Dios ya, porque va mezclada, va adulterada, va adulada ya. Dice, palabra de Jehová que escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En aquellos días, pues podemos ver que no había visión. El pueblo hacía lo que bien le parecía a cada uno. Cada uno le hacía lo que bien le parecía. Pero podemos ver la misericordia de Dios. Se aconteció un día, dice, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. Y en el templo de Jehová, donde estaba él, el arca de Dios, y antes de que las lámparas de Dios se fuesen apagadas, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí dijo, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Podemos ver la inexperiencia, ¿verdad? Podemos ver la novatez. El varón pues era joven, no entendía, pensaba que aquel que lo instruía, su instructor, o aquel que lo estaba enseñando, que lo estaba instruyendo, le estaba hablando. Pero podemos ver que Dios, cuando elige, cuando llama, no importa la edad. Lo que Él quiere es obediencia. Lo que Él quiere, corazones dispuestos. Podemos ver la disposición de este varón cuando estaba ya acostado, estaba durmiendo y escuchó la voz que le hablaba. Entonces él, pensando que era la voz de aquel que le enseñaba en el templo, de aquel que le estaba enseñando, que lo estaba instruyendo, pensaba que él estaba hablando. Entonces él, en obediencia, iba y le preguntaba, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? De ahí dice, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la palabra de Jehová, a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Podemos ver por qué era la inexperiencia, porque él ministraba, él estaba allí, pero él todavía no había conocido a Dios, la palabra de Dios no había sido revelada. Y así puede ocurrir en personas que están aprendiendo, todavía no se les ha abierto el entendimiento, no se les ha abierto los ojos para que puedan ver, para que puedan escuchar la palabra espiritual que cambia, que transforma. Y aquí podemos ver, pero él estaba siendo obediente en el templo, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, poder ver la obediencia en el templo, aunque la palabra del Señor todavía no había sido revelada a él, aunque no había conocido al Dios verdadero. Pero él seguía aprendiendo, y eso es lo que nosotros podemos aprender los jóvenes aquí. Que aunque no entendamos, que aunque no comprendamos, nosotros debemos de seguir siendo instruidos por la palabra del Señor. En su tiempo y en su momento se nos revelará la palabra del Señor, o se nos abrirán los ojos. Pero nuestra disposición tiene que ser estar escuchando su palabra,
estar aprendiendo de su palabra. En su momento, el Espíritu Santo abrirá nuestros ojos. Porque podemos ver también cuando Jesús iba caminando con aquellos discípulos, no había sido revelada la palabra a ellos tampoco. Pero cuando Cristo va caminando con ellos y les va contando todo, dice que sus ojos fueron abiertos. Y eso es lo importante, estar escuchando la palabra de noche y de día. Dios en su momento se revelará a nosotros. Dios en su momento abrirá los ojos de nuestro entendimiento. En su momento. No es cuando el hombre quiere, sino cuando Dios quiere. Cuando Dios llama, no hay hombre que lo pueda impedir. No hay un líder que pueda impedir que Dios llame a un joven. No hay nadie que lo pueda impedir. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez y él se levantó y vino. Y Elí dijo a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Nuestra actitud debe de ser así como se está comportando Samuel. ¿Cuál era el comportamiento? Que cuando hablaba, él respondía. Él iba. ¿Qué quieres? ¿Para qué me necesitas? Entonces aquí podemos ver que cuando la tercera vez el Señor le habla, entonces Elí dice, entonces entendió Elí, dice que Jehová llamaba al joven. Y entonces lo instruye. Le dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ya respondió y supo que no era Elí que lo estaba llamando, sino que era Dios que estaba tratando con él. No importa la edad, no importa cuántos años, podemos ver que era un joven dedicado en el templo. Había dedicación, él se había dedicado en el templo, aunque la palabra del Señor aunque él no había conocido al Señor y el Señor, la palabra del Señor no se le había sido revelada a él. Él continuaba en la obediencia y eso es lo que Dios pide de nosotros. Que seamos obedientes. Hay que obedecer su palabra en su momento y en su tiempo. Él revelará aquello que nosotros no entendemos, aquello que nosotros todavía no lo comprendemos. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel. Aquí ya Dios está hablando y tratando con él. Que quien oyere la oyere, le retiñirán ambos oídos, le dice. Y aquel día yo cumpliré contra Elí estas cosas. Todas estas cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Aquí está revelándole una profecía. Está dándole una palabra para que la dé. Y no es una palabra fácil. No es una palabra muy fácil de hablar. Porque dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Podemos ver que no le está diciendo traigo bendición. Podemos ver que no le está diciendo voy a bendecir la casa de Elí, sino que dice voy a destruir la casa de Elí. Amén. La primera profecía es algo difícil porque está tratando con las personas más cercanas de él, con aquel que le ha instruido, con aquel que él ha vivido en el templo y tiene que darle una noticia no tan buena. Una noticia
de juicio. El juicio viene sobre la casa de Elí. Y le mostraré que yo juzgaré, dice, su casa. Si el Señor nos llama a nosotros, debemos de estar dispuestos a hablar lo que Él nos manda hablar. A decir lo que Él nos manda decir. Si nos toca decirle a alguien que está haciendo las cosas mal, si aún nuestro padre anda en mentiras, podemos decirle: Padre, tú andas en mentiras. No porque sea alguien cercano a nosotros, vamos a encubrir la palabra verdadera. Amén, así es. Tenemos la autoridad cuando Dios nos llama de hablar la palabra verdadera. Dios llamó a este varón y él le está dando la profecía, lo que él tiene que decirle, y le está diciendo, le está mostrando. Le dice: porque sus hijos han blasfemado. Ha tolerado a sus hijos, no ha reprendido a sus hijos, no los ha reprendido, sino que han dejado que sus hijos hagan como bien les parece. Por tanto, yo he jurado, le está diciendo, y sigue dándole la profecía: por tanto, yo he jurado, dice, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No voy a perdonar, no voy a tolerar lo que él ha tolerado. No lo toleraré porque él lo ha tolerado. No voy a permitir esto. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Estuvo en el templo y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Aunque nos tiemblen los pies para decir una verdad, pero hay que hablar verdad los unos a los otros. Hay que decir lo que la palabra de Dios dice. Dios dice así. Dios dice así en su palabra. Y dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Él sabía que Dios había hablado con Samuel y él quería saber qué es lo que había hablado, pero él no sabía lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había revelado. Y dice: y Samuel se lo manifestó todo, ni sin encubrirle absolutamente nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Alguien que conoce la palabra de Dios es humilde, acepta y dice: bueno, si tengo que pagar, me toca. Tengo que aceptar porque es Dios, ¿verdad? Lo acepto porque es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera, puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el grande. Yo he fallado, pero Él puede hacerlo. Cuando le descubrió la palabra. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La palabra de Dios tiene que ser hablada. No tiene que ser ignorada. No tiene que ser escondida. No tiene que ser añadido algo o quitado algo, sino tal y como está. Así hablaremos. Así hablarás. Así dirás. Escrito está. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta a Jehová.
Aquí podemos ver que ya el pueblo vio que había un profeta ya. ¿Por qué? Estaba escaseando la palabra, pero Dios había tenido misericordia con el pueblo. Ya había enviado un profeta fiel. Si nosotros somos infieles, Él va a poner otro fiel. Eso también aprendemos aquí, ¿verdad? Aquí no hay nadie por encima del otro, ¿verdad? Dios hace como a Él le parece, ¿sí o no? Él hace como a Él le parece. Si nosotros estamos predicando la palabra, Dios va a levantar a otro más joven y lo va a preparar y va a predicar su palabra. Va a llevar su palabra. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aquí podemos ver las maravillas que Dios hace, no importa cuántos años tenga. Pero si usted está dispuesto, está disponible como este joven, podemos ver que este joven no había conocido al Señor, pero estaba allí. Estaba con el deseo de conocerle. Estaba con el anhelo de poder aprender de su palabra. Y eso es lo maravilloso. Bendito sea el Señor.